conocidas que más van a ver en sangrado uterino. Pero no solo hay los miomas, existen también otras patologías que abarcan desde pólipos, miomas, la parte del endometrio, de causas no identificadas. Entonces existe una gran cantidad de patologías en el cuerpo uterino. Estamos hablando solo en el cuerpo del útero, no en el cervix, no en los ovarios, no en las trompitas, específicamente del cuerpo uterino. ¿Listo? Para poder conglomerar todas estas patologías, se ha clasificado o ha existido una clasificación que hasta la actualidad se la sigue manejando, que ha tenido diversidad de nombres, ha ido cambiando nombres de forma paulatina, de forma paralela, y estas se van a denominar, ¿por qué? Porque estas patologías van a causar principalmente sangrado. Es una de las patologías que causa sangrado abundante en las pacientes. Dependiendo de la cantidad de sangrado, estas se van a tratar también, e incluso pueden terminar en algunas mujeres en histerectomía. Entonces, para esto se ha clasificado como sangrado uterino anormal, que engloba a esta cantidad de patologías del cuerpo uterino que van a producir, que van a producir sangrado específicamente. Se denominaba de varias formas: metrorragia, después hemorragia uterina anormal, y la última definición es sangrado uterino anormal. Entonces, todas estas hemorragias es como las hemorragias de la primera mitad del embarazo, ¿se acuerdan? Entonces, el nombre macro es hemorragia de la primera mitad del embarazo, y en estas están subdivididas en que en amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto completo, aborto detenido. Entonces, lo mismo es en la patología uterina. Sangrado uterino anormal es el macro, y de estas se subdividen: miomatosis uterina, hiperplasia endometrial, pólipo endometrial. Entonces, todas estas clasificaciones va a englobar. Pero el sangrado uterino anormal, que es procedente principalmente del cuerpo uterino, que va a contener este sangrado en cantidad, en volumen, duración, regularidad, frecuencia, va a estar característico principalmente en todas aquellas mujeres no gestantes. ¿Listo? Entonces vamos a denominar sangrado uterino anormal. Sabemos que toda persona o toda paciente mujer femenina, principalmente en edad fértil, si no menstrua, primero que tenemos que realizarle prueba de embarazo. Si empieza a sangrar de forma irregular, ¿qué es lo que tenemos que realizarle? Prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque puede que este sangrado sea producto de un aborto, ¿ya? Entonces tenemos que descartar que este sangrado no esté correlacionado con gestación. Entonces, de igual forma, tenemos que solicitarle primero su prueba de embarazo para descartar que este posible sangrado que tenga la paciente no sea posible de un aborto. Descartamos que no es aborto, entonces ahí sí podemos valorarlo como sangrado uterino anormal para poder determinar la causa. Y se denomina sangrado uterino normal en todas las pacientes no gestantes. No podemos denominar sangrado uterino anormal a una paciente que tiene gestación, ¿ya? Se clasifica el sangrado uterino anormal según su cronología y según su sintomatología en agudo y crónico, y algunos también lo suelen clasificar como sangrado uterino intermitente. El crónico es de bastante tiempo de evolución. Es un sangrado anormal que principalmente se caracteriza por presentar estos sangrados en los últimos 6 meses. Entonces, después de un periodo de 6 meses, los vamos a clasificar como un sangrado uterino anormal crónico. ¿Qué significa? Si esta paciente menstruaba 3 a 4 días, de repente empezó a menstruar 2 semanas, 3 semanas, tuvo sangrado entre menstruación de forma prolongada, su menstruación aparentemente se adelantó y no era producto de la menstruación, entonces tienen sangrados de forma irregular por periodo prolongado. Si este periodo se prolonga en los últimos 6 ciclos, 6 meses prácticamente, vamos a hablar que estamos tratando de un sangrado uterino anormal crónico. ¿Y cuándo lo denominamos agudo? Cuando estos episodios de sangrados van a ser abundantes, que requieren intervención médica inmediata. ¿Por qué? Porque este sangrado que están teniendo puede ser masivo y la paciente se puede choquear. Es decir, que tenemos que intervenir de forma inmediata.
Por lo tanto, lo vamos a clasificar como un sangrado uterino normal agudo, porque la intervención tiene que ser inmediata. O tenemos que retirar el pólipo, retirar el mioma, terminar con una esterectomía, realizar un legrado biopsia, una intervención en la cual nos permita, pues prácticamente controlar este sangrado. Y el sangrado uterino anormal intermenstrual va a estar relacionado con el sangrado uterino anormal crónico. ¿Por qué? Porque son estos sangrados que van a tener estas pacientes entre menstruación, entre sus ciclos menstruales. Menstrua en un mes, menstrua en el próximo mes. Entonces, entre esta menstruación puede quedar goteo intermenstrual, un sangrado que aparenta a la paciente que era menstruación, pero no es menstruación. ¿Por qué? Porque su menstruación es continua, abundante, le dura 4 o 5 días y de repente sangró unos 2 días en escasa cantidad y los pacientes creen que es menstruación. Piensan, me adelantó la menstruación. Llega la etapa de su ciclo menstrual, nuevamente tiene su periodo menstrual normal. Entonces son estos sangrados entre menstruación que van a ir quedando. Pero para poder determinar si era un pólipo, si era un mioma, si se trataba de la parte interna del endometrio, la FIGO ha clasificado en 2 categorías, o 2 acrónimos en realidad, que los clasifica como PAL y como COL. ¿Alguna vez han escuchado hablar? PAL y COL, o sea, palma y moneda, pues prácticamente. ¿Está? Entonces se ha podido denominar a esta clasificación según la FIGO en anomalías estructurales de causas estructurales y en anomalías de causas no estructurales. PAL, ¿qué significa? Según la cantidad del volumen, la regularidad, el tiempo, la mayoría de los ciclos de más de 6 meses, vamos a poder clasificar este sangrado uterino en esta denominación, con la denominación de PAL. ¿Qué significa? P, todas las patologías causadas por pólipos. A, adenomiosis. L, de leiomiomas, que es lo mismo que miomatosis o fibromas. M, de malignidad e hiperplasias. Entonces, esta categoría de PAL, que significa una causa estructural en el útero, ¿por qué? Porque un pólipo es como una lengüetita que vamos a encontrar en la cavidad uterina. Adenomiosis, ¿qué significa adenomiosis? ¿Han escuchado hablar de adenomiosis? Ahorita vamos a ver cada uno. Pero sí, se va a ver en forma general, vamos a ir viendo. Es parte del tejido del endometrio, pero que no va a crecer en el endometrio, va a crecer en la parte del músculo uterino. Por lo tanto, estas pacientes van a presentar dolor. Leiomiomatosis es lo mismo que miomatosis, todas las patologías de miomatosis, malignidad, aquí podemos encontrar incluso hasta tumoraciones del cuerpo uterino y las hiperplasias del endometrio. Ahora, con esta clasificación se va a denominar a todas aquellas patologías no estructurales, es decir, como las coagulopatías, alteraciones en la coagulación también pueden producir sangrado. Disfunción ovulatoria no va a estar relacionada específicamente con el cuerpo uterino, es decir, no va a ser la causa estructural del cuerpo uterino, sino hormonal. ¿Y dónde van a estar producidas las hormonas? A nivel ovárico, ¿verdad? Entonces a nivel ovárico, a nivel central. Pero esta función o alteración hormonal a nivel ovárico o a nivel central van a producir que se produzca o que se desarrolle un sangrado anormal en el cuerpo uterino. Por lo tanto, se lo conoce como no estructural. Trastornos endometriales, a estos a qué nos vamos a referir. Va a estar relacionado a los trastornos endometriales y las iatrogénicas, principalmente en aquellos sangrados producidos por efecto hormonal como los anticonceptivos hormonales, que van a producir alteración a nivel del cuerpo del endometrio, y estas alteraciones a nivel del cuerpo del endometrio van a hacer que las pacientes empiecen a sangrar por efecto hormonal. Dentro de las iatrogénicas también se van a encontrar aquellas relacionadas por legrados de forma persistente que hayan producido o hayan lesionado parte del cuerpo uterino, por lo tanto, en vez de cohibir la hemorragia, se produzca un sangrado intenso. Perforaciones a nivel del cuerpo uterino que van a hacer que las pacientes sangren, o sea, de forma involuntaria. Y las no clasificadas, en que no van a estar clasificadas ni en parte estructural ni en no estructural, para la paciente va a empezar a sangrar. Entonces, no vamos a encontrar una causa específica
geográfica para poderlas clasificar dentro de este sistema de clasificación de PAL y de COL. ¿Ok? Entonces las clasificamos de esta forma, los sangrados uterinos anormales. Lo mismo, según la causa que va a estar relacionada con la clasificación de PAL y de COL, se van a clasificar en orgánicas y no orgánicas, orgánicas, miomas, pólipos, adenomiosis, sangrados producidos por el endometrio que pueden estar asociados a cáncer del endometrio, y las no orgánicas, secundarios a coagulopatías, trastornos circulatorios de origen endometrial, de origen iatrogénico y el no clasificado. Esta, según la causa, va a estar bien relacionada con esta clasificación de PAL y de COL. Entonces, esa es la clasificación que vamos a ver. Ahora vamos a ir viendo de forma rapidita para después entrar al tema más específico que son las miomatosis uterinas. Los pólipos endometriales, estas van a ser proliferaciones focales a nivel del endometrio que van a ser constitucionales, o sea que van a producir un crecimiento interno del endometrio y van a hacer que se desarrollen como pequeñas cleidotitas, o sea, parte de este crecimiento del endometrio que van a contener como un pedículo, y este crecimiento, este es un pólipo, ¿ya? Estos de acá no son pólipos. Este pólipo que va a estar vascularizado va a hacer que estas pacientes por la vascularización puedan tener hemorragias, incluso hemorragias masivas, ¿ya? Entonces la forma de presentación en las mujeres de sangrado uterino anormal es variado, puede ser entre un 10 o un 15%, no es tan mayor, no es con tanta frecuencia como los miomas uterinos, pero los sangrados que pueden producir estos crecimientos de la parte del endometrio pueden incluso ser masivos, y el origen de que las pacientes entren en un shock hipovolímico. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Sacar el pólipo. Si es un crecimiento del endometrio y es como la úvula, ¿han visto? Cuando se ve la garganta, ¿ven la úvula? Similar es el pólipo. Entonces, el procedimiento que tenemos que realizar es la extracción. Como tiene un pedículo, se lo puede legrar o se lo puede quitar con qué método de diagnóstico y terapéutico. Ya hemos visto la anterior clase, ¿se acuerdan? Entre una camarita, visualiza y lo puede retirar. Ahí se han olvidado. Han mostrado un video incluso. Se puede realizar con la histeroscopia. ¿Listo? Entonces visualiza, y al visualizar vemos el tamaño del pólipo, podemos manipular en la parte interna y extraer este pólipo. Aquí está, más pólipos, esta es parte de la histeroscopía, este es el pólipo, que en muchas de las situaciones de forma ecográfica no lo vamos a poder identificar, porque puede que estos pólipos tengan un tamaño pequeño y por más que hagamos flujo, se la pueda confundir como simplemente parte del endometrio. Por lo tanto, el diagnóstico de más confianza, más certero, es la histeroscopía. Nos sirve de diagnóstico y terapéutico también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Estos pólipos que están vascularizados los vamos a extraer. Como tienen un pedículo, es de fácil extracción, ¿ya? Entonces, extraemos y se terminó el problema. No tenemos que realizar ningún otro tipo de procedimiento más que la extracción. Ahora, si lo estamos extrayendo mediante el legrado uterino anormal, mejor dicho, mediante el legrado uterino instrumental, esto después de retirar tenemos que legrar parte de estas paredcitas. ¿Por qué? Porque el legrado estamos haciendo a ciegas, ¿no? No estamos haciendo visualizando. Cuando estamos haciendo la histeroscopía, vamos a visualizar el pólipo y lo vamos a extraer todo el pedículo. Pero en el legrado no, el legrado vamos a hacer a ciegas, por lo tanto tengo que legrar todas las paredes para poder identificar si no tiene otro pólipo más en la parte interna del cuerpo uterino. La adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? La adenomiosis es la presencia de glándulas y estroma endometrial en el espesor del miometrio. Es decir, crece tejido endometrial en el miometrio. Este endometrio que va creciendo en la menstruación va a tener un desarrollo en el músculo. O sea, recuerden que el cuerpo uterino tenemos la parte externa, la parte media y la parte interna. La parte media es el miometrio, es decir, muscular, la parte del músculo. Por lo tanto, este crecimiento de tejido endometrial
se va a caracterizar por crecer en parte de este tejido del miometrio, es decir, en el espesor del músculo. ¿Y qué es lo que va a producir? Dolor, abundante dolor durante los periodos menstruales. Puede producir también, va a estar relacionado en parte con el desarrollo de infertilidad. Entonces, algunas mujeres que no podemos identificar la causa, lo más probable es que lo identifiquemos porque tengan desarrollo de tejido endometrial en el músculo del cuerpo uterino. La prevalencia también está relacionada, no es muy conocida. ¿Por qué? Porque esto no lo vamos a poder identificar de forma, tiene dolor, es una adenomiosis, o sea, no va a tener un síntoma específico. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder diagnosticar? Cuando vengan los dolores intensos, no podamos identificar la causa, realicemos una histerectomía y este útero lo mandemos a patología, el patólogo nos va a poder identificar si realmente se trataba de una adenomiosis o no. Entonces, prácticamente el diagnóstico se lo realiza por descarte, no porque tengamos una causa o un síntoma específico de la adenomiosis. ¿Listo? Entonces, generalmente la mayoría de los casos, buenos días, el diagnóstico va a ser después de un estudio histopatológico del cuerpo uterino, es decir, de todo el útero, para poder valorar específicamente el músculo. Es tejido endometrial, por lo tanto, significa que durante los periodos menstruales también crece y también menstrua, como la endometriosis, ¿no? La endometriosis, ¿qué es? Es el tejido del endometrio fuera del cuerpo uterino. Por lo tanto, es tejido del endometrio que se puede anidar en los ovarios, en la vejiga, en el intestino, puede migrar al pulmón, en el ciclo menstrual igual va a menstruar, ¿ya? Entonces, la adenomiosis también menstruan en el momento del ciclo menstrual. Entonces, es tejido del endometrio, este es un cuerpo uterino normal, tenemos el miometrio, tenemos el endometrio, tenemos la pared externa. ¿Y qué es lo que va a realizar este tejido endometrial? La causa, no tenemos una causa específica. ¿Por qué ha podido migrar parte de este desarrollo? Hay teorías, pero estas teorías no van a ser similares por ejemplo, a la endometriosis. ¿Qué pasa en la endometriosis? Puede que haya tenido una menstruación retrógrada. ¿Qué significa? En vez de menstruar hacia abajo, va a empezar a menstruar y esta menstruación se va a salir por las trompitas y va a empezar a anidar a nivel del ovario, puede anidar a nivel de la parte posterior del recto, de la vejiga, y durante el ciclo menstrual menstrua. Todo el tejido endometrial que va a ir anidando en otras zonas puede menstruar. Pero la adenomiosis no. La adenomiosis, el tejido del endometrio va a estar en el cuerpo uterino, es decir, en el miometrio. Y al estar en la parte del miometrio no existe una menstruación retrógrada. Por lo tanto, este crecimiento del tejido endometrial en la parte interna del músculo es de origen hasta la actualidad desconocido. Teoría simplemente, pero no tenemos una causa específica por qué existe este desarrollo a nivel del tejido del miometrio. Y las seguimos indicando que mejor dicho, para poder descartar que se trata de esto, principalmente es a través de estudio histopatológico del músculo del útero, ¿ya? Los leiomiomas, que lo vamos a ver dentro de un ratito como tema específico, son todo lo que se conoce como miomatosis uterino. Tiene distintos nombres: leiomiomas, miomatosis, fibromas. Entonces son distintos los nombres que se lo ha ido adaptando a la miomatosis uterina. Que estas, en grandes rasgos, ahora vamos a ver de forma específica, son de 3 tipos de crecimiento: en la parte externa, que es la serosa, en la parte media, también estos son los miomas en la parte serosa, miomas serosos, los miomas que se encuentran a nivel del músculo del útero, es decir, del miometrio, y los miomas que van a crecer a nivel interna del útero, esos son los miomas mucosos. Serosos, intramurales y mucosos. ¿Listo? De estos 3, ¿cuál creen que es el que sangra más? Intramurales. Los que están en el músculo. ¿Dónde crece el tejido endometrial? En el endometrio. Y estos miomas mucosos están dentro del tejido endometrial. Por lo tanto, los miomas submucosos, los que están en la mucosa, son los que más sangran. Los intramurales también sangran,
porque van a estar parte en lo que es la parte posterior del endometrio, pero los que mayormente sangran en forma abundante son los mucosos. No significa que el intramural no sangre, también sangra, pero de mayor cantidad es el mucoso. El que no vamos a ver sangrado es el subseroso, porque este va a estar en la parte externa, en la parte posterior. ¿Ya? Malignidad hiperplástica o asociados a la malignidad van a ser todo aquel crecimiento del desarrollo endometrial que va a estar asociado a este crecimiento a nivel del endometrio, que va a estar asociado por procesos malignos, es decir, más asociados a cáncer de endometrio. Por eso se las considera como malignidad, porque en la parte interna del endometrio, este crecimiento del endometrio, cuando empieza a crecer de forma irregular se llama hiperplasia endometrial, es decir, un crecimiento anormal más de lo normal. El crecimiento del ciclo del periodo menstrual que debería crecer excede en las etapas no menstruales y las pacientes empiezan a sangrar. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que realizar? El grado biopsia, sacar parte de este tejido endometrial y mandarlo a analizar. Si este tejido endometrial, este crecimiento excesivo se causa normal, estamos hablando que puede que se trate de un cáncer a nivel del endometrio. Por lo tanto, estos sangrados van a estar relacionados a este tipo de malignidad. Ahora, el sistema de COIL, vamos a ver todas las que van a estar relacionadas a causas no estructurales. En esta, las coagulopatías, alteraciones a nivel de la coagulación. Una de estas más importantes es la enfermedad de von Willebrand, que van a existir alteraciones de coagulopatías, pero tal como va a sangrar, ni bien le pinchan con una agujita a un paciente que tiene este trastorno y empieza a sangrar, lo mismo pasa con el tejido endometrial. Tiene sus menstruaciones abundantes, continuas, persistentes, no cesan, pero no va a ser la causa estructural específica, sino su patología de origen de coagulopatías. Las ovulatorias, que estas van a estar relacionadas con el proceso de ovulación. La ovulación lo vamos a ver en el tema específico de tumoraciones a nivel del ovario. Pero ¿qué pasa? Esta tumoración a nivel del ovario no se va a quedar en el ovario, es decir, va a tener repercusión a nivel del cuerpo uterino. Por lo tanto, van a producir que estas pacientes tengan sangrados menstruales abundantes, irregulares, dolorosos, que tengan sangrados que pueden persistir de forma continua y tengamos que terminar en una intervención inmediata. Pero el origen no va a ser en el útero. ¿Dónde va a estar el origen? A nivel de los ovarios. ¿Listo? Porque los ovarios van a estar funcionando de forma anormal, que van a repercutir en el cuerpo uterino. Las propias endometriales, que van a estar relacionados con el crecimiento del endometrio, que van a estar relacionados con la presencia de los ciclos menstruales irregulares por crecimiento del endometrio también de causa normal, va a ser una de las causas no estructurales, específicamente por periodos de ciclos ovulatorios dentro de los periodos normales, pero que van a alterar el crecimiento del endometrio. Por lo tanto, van a tener los sangrados menstruales excesivos, abundantes, con presencia de ciclos, incluso que se consideran normales, regulares. ¿Por qué? Porque la paciente va a menstruar en toda su etapa menstrual. O sea, menstruaba el 15, al próximo mes va a menstruar el 15, al próximo mes, o sea, no va a existir una alteración en su ciclo menstrual. ¿Qué es lo que va a producir una alteración? A nivel de la cantidad de su sangrado menstrual. Menstruaba 3 días, 2 días, sus ciclos siguen siendo los mismos ciclos, pero esta paciente empieza a menstruar 5 días, 6 días, 7 días, mojaba 2 o 3 pañitos y ahora moja 5, 7, se termina todo un paquete en un día. Entonces van a producirse alteraciones a nivel propia del endometrio que van a afectar todo su ciclo menstrual, no produciendo alteraciones en los ciclos, o sea, van a tener una presencia de ciclos regulares. Y atrogénica, les decía, por la presencia hormonal, producto de hormonas que podamos instalar, principalmente los dispositivos intrauterinos de levonorgestrel. Estos dispositivos, que son como la T de cobre, que están a base de hormonas que se introducen dentro de la cavidad uterina por evitar embarazos, es decir, como un método anticonceptivo, pueden producir en las pacientes sangrar. También estos dispositivos nos pueden ayudar o nos sirven para controlar las hemorragias y principalmente este dispositivo es hecho de progesterona, ¿ya? Y las no clasificables, por último, que son las que les indicaba, que no van a estar en ninguna de nuestras categorías ya mencionadas, ni de PAL ni de COL, pero las pacientes sangran.
Entonces no las vamos a poder identificar, no las vamos a poder clasificar en ninguna de estas categorías y por eso se les ha denominado como no clasificables, porque no vamos a identificar una causa específica de por qué estas pacientes tenían estos sangrados abundantes, irregulares, persistentes. No vamos a encontrar una causa definida como tal. ¿Listo? Ahora sí, esa es la clasificación macro que vamos a poder ver entre lo que corresponde al sangrado uterino normal, la clasificación de PAL y de COL específicamente, estructurales y no estructurales. ¿Listo? Fácil para que se recuerden, tiene el acrónimo de PAL y de COL para que no se olvide, ¿ya? Pero dentro de esto, el más estudiado o el más visto, o el que vamos a ver por lo menos ahora, después vamos a ir viendo los otros temas, porque les decía, tumoraciones benignas del cuerpo uterino abarcan hartos temas. Y ahora vamos a ver específicamente de la leiomiomatosis uterina, o más comúnmente conocida como miomas uterinas. ¿Y qué será la miomatosis uterina o la leiomiomatosis uterina? Se las considera como una neoplasia benigna. ¿Listo? Es una tumoración benigna. Cuando las pacientes vienen y les dicen, tiene miomas, tiene un tumor, piensan que el tumor ya es maligno, ¿no? Todo lo que denominamos como tumor, algunos de los pacientes o la mayoría de los pacientes tiene un sinónimo a cáncer. Pero estas tumoraciones son, como su nombre indica, tumores benignos, que pueden malignizarse en algún momento porque se degeneran, sí, pueden, pero no es el común, no es el patrón denominador común. Entonces son neoplasias benignas. ¿Por qué? Porque van a estar compuestas de músculo liso. ¿Qué es lo que tiene el útero entre sus capas? La parte del miometrio es músculo y este músculo es un músculo liso. Y esta tumoración es el crecimiento de este músculo liso. ¿Han visto las pelotas de básquet, las de fútbol y golpean y salen chichones? Es lo mismo los miomas uterinos. Estos son crecimientos, son tumoraciones del cuerpo uterino que van a estar específicamente desarrollados de este músculo liso, que nacen a nivel del miometrio. Por lo tanto, el crecimiento de la miomatosis uterina no es del endometrio, ¿listo? Es del músculo liso. Se los conoce como miomas uterinos y su constancia o su consistencia en realidad es fibrosa, dado que tiene abundante colágeno. Por eso se los ha denominado como fibromas también. Y ahí viene la denominación de varios nombres. Dentro de estas subdenominaciones tenemos desde mioma, fibroma, fibromioma, fibroide. Entonces, todas estas denominaciones es como un denominador, o sea, son denominadas, son sinónimos de la miomatosis uterina o de la leiomiomatosis uterina. ¿Y de dónde viene su origen? Su origen va a venir de este tumor benigno, que va a ser crecimiento del músculo liso. Por eso el nombre de mio, músculo, y oma, tumor. Entonces, un mioma es un tumor benigno del músculo liso, que también va a estar asociado a tejido conjuntivo, que este tejido conjuntivo le va a dar el sostén y va a formar como una pseudocápsula, es decir, lo va a encapsular a este crecimiento de la miomatosis uterina. Entonces, tenemos varias denominaciones, les decía, si en su pregunta, si en su pregunta de examen hablamos de mioma, fibroma, fibroide, fibromioma, entonces nos estamos refiriendo a lo mismo. Estamos refiriendo a que se trata de una miomatosis o un leiomiomatosis uterina. La epidemiología. Los miomas pueden empezar a crecer su desarrollo incluso en la etapa de la pubertad, incluso en el desarrollo del inicio de los ciclos menstruales. Puede empezar a crecer. Esto no es común que tenga un crecimiento a esta etapa. ¿Por qué? Porque la miomatosis uterina, este crecimiento a nivel del músculo, se va a deber a un efecto hormonal, ¿ya? Y este efecto hormonal, ¿a qué hormona creen que se deba? Sí, es un efecto hormonal a base estrogénico principalmente. También hay teorías que lo asocian a la progesterona, pero la progesterona va a ser que, en vez de que empiece a crecer, reduzca el tamaño, ¿listo? Entonces, este efecto hormonal
sabemos que en las primeras etapas en las que se desarrolla, ¿se acuerdan en el ciclo menstrual? ¿Qué estimula? ¿Qué hormona estimula? ¿Qué núcleo? La noradrenalina estimula el núcleo al cuarto para que libere luteinizante y folículo estimulante y estas liberen estrógeno. Si van a empezar a liberar estrógeno en las primeras etapas del ciclo menstrual, ¿qué pasa en las niñas o en las adolescentes que tienen sus ciclos menstruales? Los ciclos menstruales no son regulares a un inicio, tarda 2 años más o menos en que se tornen regulares por el efecto hormonal. Y esta liberación estrogénica que tienen desde un inicio ya puede empezar a afectar al músculo uterino, por lo tanto este músculo uterino puede empezar a crecer, este crecimiento del músculo, tumoraciones que se los conoce como la miomatosis uterina ya en esa edad, ¿listo? Puede empezar, no es que una niña no va a tener una miomatosis, puede empezar a desarrollarse incluso en estas etapas. Pero la mayoría de los miomatosis los vamos a poder identificar o discriminar en realidad ya en la etapa adulta. ¿Por qué? Porque el crecimiento es a partir del músculo, de un músculo. Entonces va a empezar a crecer este crecimiento a nivel interno del músculo y la sintomatología no va a ser evidente. Puede que tengan su mioma de 10 centímetros y no tengan ningún síntoma las pacientes. ¿Por qué? Porque este crecimiento puede estar fuera de la pared, en la serosa, en el músculo o en la parte interna, asociada al endometrio. ¿Listo? Por lo tanto, la sintomatología la vamos a empezar a identificar en la etapa adulta o cuando las pacientes quieran gestar, no puedan gestar o de repente tengan abortos repetitivos. ¿Por qué? Si yo tengo una tumoración que va a estar creciendo en la parte del miometrio, ¿deformará el útero o no? ¿Qué creo? Va a deformarlo el útero. O sea, la estructura interna, la parte del endometrio que debería estar así lineal, bien bonito, va a empezar a crecer un tumor y va a deformar la parte interna del útero. Por lo tanto, estas tumoraciones también van a estar asociadas con infertilidad, con abortos repetitivos, con sangrados anormales por el crecimiento excesivo que puedan tener estos miomas. ¿Listo? La incidencia entre el 25 y el 35% de todas las mujeres de más de 30 años tienen miomas uterinos. Una de las causas principales sí es estrogénica. ¿Qué pasará? ¿Alguna vez han escuchado hablar de este término que dice si no crecen hijos, si no crías hijos, crías miomas, algo así? ¿Nunca han escuchado hablar? ¿No han escuchado? Si son solteras, treintonas, no han tenido hijos, nunca se han embarazado, lo más probable es que tengas miomas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que reduce el efecto estrogénico? ¿Qué hormona hace que se inhiba el estrógeno de forma normal? Ya, la progesterona. ¿Y qué hormona hace que se eleve la progesterona de forma permanente? Eso, el embarazo. La hormona del embarazo, la beta-HCG, ¿se acuerdan del ciclo menstrual? Se libera el estrógeno, empieza a crecer el estrógeno, después está la progesterona, cae la progesterona y la paciente menstrua. ¿Pero qué pasa en el embarazo? Está elevando el estrógeno, empieza a bajar el estrógeno porque sube la progesterona. Se embarazó, esta progesterona sigue por la hormona del embarazo. La progesterona se de gestación por la beta-HCG. Entonces hay estímulo del embarazo y la progesterona persiste. Y el estrógeno aumenta o no. Se inhibió, desaparece durante todo el embarazo el estrógeno. No hay estrógeno durante todo el embarazo. O sea, no es que no haya, ¿no? Sino la evolución hormonal del estrógeno se inhibe. Por lo tanto, el efecto hace que este estímulo estrogénico que hace que crezca el mioma no esté presente. Pero si este paciente nunca se embarazó, nunca tuvo el estímulo hormonal del embarazo, ¿qué pasa con el estrógeno? ¿Se inhibe o no? No, va a seguir. Por lo tanto, como los miomas crecen a efecto estrogénico, empiezan a desarrollarse los miomas, ¿ya? Entonces ahorita vamos a ver esta parte. Pero es común que lo encontremos en pacientes mayores de 30 años, principalmente que no han gestado, que no han tenido embarazos o que no han tenido embarazos a término. Lo más probable es que tengan desarrollo de miomas. Debemos pensar una causa probable. Están presentes entre un 20 y 25% de las mujeres en etapa
etapa reproductiva y se pueden encontrar en diversas partes del útero, es decir, del cuerpo uterino. Lo más frecuente de presentación se ha podido identificar que un 50% de este crecimiento de los miomas está asociado a la raza negra específicamente. Las mujeres de este tipo de raza tienen mayor tendencia al crecimiento de miomas. Un origen específico no tenemos, pero se ha visto que la mayor incidencia del crecimiento de los miomas es en esta raza. Te decía, se desconoce la causa específica inicial del crecimiento. ¿Por qué este músculo va a empezar a crecer? Por efecto estrogénico. O sea, el estrógeno le va a afectar y va a empezar a crecer un mioma. Pero ¿por qué no crecen miomas en nuestros músculos? En los músculos sabemos que todo el cuerpo está lleno de músculos, ¿verdad? Entonces el músculo de las piernitas, el músculo de los brazos, tienen también músculo liso específicamente. Pero ¿por qué no crece si es efecto estrogénico? ¿Por qué no crece el mioma ahí? Entonces no se puede identificar específicamente por qué la miomatosis como tal, por el efecto estrogénico, va a crecer específicamente en el músculo del útero. No hay miomatosis del deltoides, por ejemplo, no existe, ¿no? Entonces la miomatosis uterina, como su nombre indica, es el crecimiento anormal de este músculo por efecto estrogénico específicamente, que va a hacer que crezca este músculo. Pero existen teorías asociadas a este crecimiento, al igual que la adenomiosis o la endometriosis, que hemos visto que son teorías, también van a existir entre la etiología de los miomas teorías. Una de estas es que les decía, el crecimiento neoplásico del músculo liso, que va a hacer que crezca este músculo por efecto estrogénico. Otros factores se han asociado a posibles genéticos, es decir, la mamá, la tía, la hermana, la prima, entonces tenía crecimiento de miomas por efecto genético. Lo más probable es que la paciente también tenga crecimiento de miomas. Se relaciona también con el desarrollo de los quistes de Ovario, que no sabemos una causa específica, pero pueden estar asociados con la genética. Además, otro efecto sinérgico va a ser el efecto del lactógeno placentario, que va a estar producido por el efecto hormonal del crecimiento de la placenta en pacientes en gestación, que van a inhibir el crecimiento. Pero en pacientes que no han gestado, no va a existir esta predisposición a este efecto sinérgico, por lo tanto la predisposición al desarrollo del crecimiento de estos miomas. Y los nidos de células embrionarias persistentes, ¿qué significa? Que había células en crecimiento a nivel del endometrio, mejor dicho, a nivel del miometrio, a nivel de este músculo, embrionarias que van a empezar a crecer de forma persistente estos nidos, por lo tanto se va a formar el mioma. Entonces, todos estos los que tenemos son teorías, pero lo que se ha podido evidenciar que sí, el efecto estrogénico va a estimular a este crecimiento. Cada mioma va a venir de un progenitor específico, es decir, de un músculo liso, ¿ya? Hasta aquí estamos entendiendo, ¿verdad? Estas mutaciones que van a ir teniendo estos miomitas, o sea, este crecimiento del músculo liso, es decir, como se acuerdan cuando existe la hipertrofia y la hiperplasia cuando uno hace ejercicio. Cuando hace ejercicio, ¿qué pasa con el músculo? Se hipertrofia, ¿verdad? ¿Sí o no? No hay una hiperplasia, no se van a multiplicar los músculos. Pero ¿qué pasa en la miomatosis uterina? Este único musculito que vamos a ver del músculo liso va a empezar a crecer, va a empezar a tener un crecimiento. Este crecimiento se va a multiplicar y va a empezar a desarrollarse, porque va a estar su origen va a provenir de un solo miocito, de una sola célula, pues específicamente a nivel del miometrio. Se desconoce la mutación primaria para que se produzca esta morogénesis, porque va a estar por efecto inducido de los estrógenos, pero no sabemos por qué. ¿Por qué en algunas mujeres les va a crecer? Debería que si es por efecto estímulo estrogénico, toditas las mujeres deberíamos tener miomas, ¿no? Pero no es así. No todas las mujeres tenemos miomas, no todas las mujeres que no han gestado van a tener miomas. Y hay mujeres que pese a haber tenido hijos, tienen miomas. Entonces no va a ser específicamente ese el origen, pero va a estar asociado por el efecto estrogénico, ¿ya? Entonces, si fuera buenos días, si ese fuera el origen real, todas las mujeres deberíamos desarrollar miomatosis uterina por efecto estrogénico, porque todas las mujeres tenemos estrógeno. Todas las mujeres que no han estado deberían tener miomatosis uterina.
Puede que la mayoría la tenga, pero no todas. Y todas las mujeres que han embarazado y tienen hijos no deberían tener miomas. Y es falso, porque también hay mujeres que se han embarazado, tienen 3, 4 hijos, o han tenido un embarazo y tienen miomatosis uterina. ¿Listo? Diversos factores también asociados con cromosomas a efecto cromosómico genético van a hacer que proliferen estas tumoraciones a nivel del útero. Les decía, estas masas de crecimiento va a estar asociado a efecto estrogénico. También lo ha visto la asociación a la progesterona. Pero ¿qué pasa con la progesterona? Se ha estudiado también la progesterona para ver si nos podía servir o no como tratamiento específico la progesterona, ¿ya? Se ha visto que con el estímulo de la progesterona, estos miomas que a un inicio estaban creciendo, si le damos estrógeno a una paciente que tiene miomatosis uterina, lo más probable es que le salgan más miomas y este mioma crezca más, ¿ya? Por eso cuando tienen miomas, quitamos el efecto estrogénico. ¿Y qué pasa cuando se les daba progesterona? Se les daba progesterona a estas pacientes y en un inicio se veía un crecimiento permanente e incluso aumentaba, pero después se veía la reducción del crecimiento del mioma. Es decir, que la progesterona, que era lo contrario al estrógeno, hacía que este mioma empezara no a desaparecer, pero sí a evolucionar y que su crecimiento pare, ¿ya? Quitamos el efecto de la progesterona y nuevamente este mioma empezaba a crecer. Por lo tanto, no existe un tratamiento específico para que desaparezca la miomatosis uterina. No hay. Porque quitamos el efecto hormonal y nuevamente van a empezar a crecer. Para esto, ¿qué es lo que se ha dicho? Ya. Si era el estímulo estrogénico y le damos progesterona, éramos a la parte central, a la hormona del embarazo. ¿Y qué es lo que libera la hormona del embarazo? La hormona del embarazo es la gonadotropina, coriona y humana. ¿Y qué es la que la libera? La hormona liberadora de gonadotropina, coriona y humana. Entonces vamos a dar estímulos de esto, de hormona liberadora de gonadotropina. Y al darle la hormona liberadora estamos midiendo, ¿no?, la parte estrogénica y de esta forma estimulamos de parte central la progesterona. Pero ¿qué pasa? Cuando le quitamos esta hormona, nuevamente estos miomas empiezan a crecer. ¿Cuándo decrecen? ¿Cuándo dejan de crecer? De forma normal. ¿En qué etapa? Exacto. En la etapa de la menopausia caen de forma natural los estrógenos. Existe un hipoestrogenismo. Por lo tanto, estos miomas empiezan a decrecer. E incluso se pueden degenerar o calcificar dentro de esta degeneración. Hay miomas que son de 2-3 centímetros que las pacientes pueden vivir felices hasta su etapa de la menopausia. ¿Listo? No hay ningún síntoma, se controla los miomas, se hace control, igual que el papá Nicolau, vamos a ir controlando. Pero si pese la etapa de la menopausia este mioma sigue creciendo, ahí debemos intervenir. O cuando estos miomas durante la etapa de la fertilidad producen sangrados, hemorragias abundantes, ciclos menstruales dolorosos, persistentes, no gesta esta paciente. Entonces ya tenemos que ver, ¿será lo mismo tratar una paciente en etapa fértil con miomatosis uterina que no ha tenido hijos y una paciente en etapa fértil con miomatosis uterina que sí ha tenido hijos? ¿Creen que el tratamiento va a ser lo mismo? No, porque una no ha gestado y va a tener deseo de gestación y tiene miomas, y la otra ya gestó, tiene 4 o 5 hijos, sigue su etapa fértil pero tiene miomas. Entonces es distinta cómo vamos a ver, cómo las vamos a clasificar y cómo las vamos a tratar a cada una de estas pacientes. Por lo tanto, sabemos que el efecto estrogénico va a hacer que crezca, que se fije estos miomas, que crezcan mayormente. Pacientes obesas, pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor, también va a tener mayor estímulo de crecimiento. ¿Por qué? ¿Dónde se alberga el estrógeno? En la grasita, ¿no? Entonces, si tiene un índice de masa corporal mayor, va a albergar más estrógeno. Se alberga más estrógeno, más estímulo para que estos miomas empiecen a crecer. También se ha asociado al citocromo P450, que va a ser parte de esta citogenética, pues prácticamente. Va a estimular a que crezca más este mioma por efecto estrogénico, porque va a liberar más el AMP. Entonces, esta parte es más por el crecimiento de efecto estrogénico. Por
Por lo tanto, han existido factores que van a hacer que crezcan más estos miomas y factores que van a hacer que decrezcan estos miomas. La menarca temprana. Si una niña tenía que menstruar a los 14, 15 años y de repente menstrua a los 8, 9 años, ¿tiene mayor efecto estrogénico o no? Sí, porque empezaba a menstruar más temprano. Si empezó a menstruar más temprano, significa que su menarca temprana va a hacer que tenga más temprana edad efecto estrogénico, por lo tanto, mayor factor de riesgo de que desarrolle miomas por la etapa temprana que empezó a menstruar. Por lo tanto, la menarca es un factor de incremento por la exposición estrogénica que estas pacientes tengan miomas. ¿Qué más? Índice de masa corporal elevado. Les decía, ¿por qué? Porque en la grasita se va a albergar estrógeno. Si se alberga en la grasita estrógeno, más exposición de que estas pacientes puedan desarrollar miomas. Paridad afectada, ¿qué significa? No tiene hijitos. Si no tiene hijitos, su efecto estrogénico nunca se inhibió. Por lo tanto, mayor riesgo de que tenga miomatosis o que desarrolle miomatosis uterina. Raza afroestadounidense, les decía, ¿no? 50% de las mujeres de raza negra afroestadounidense o afroamericanas, mayor predisposición a que desarrollen miomatosis uterina. Uso de anticonceptivos orales combinados, principalmente por efecto estrogénico. Tiene estrógenos, no he tenido hijos, le sigo dando estrógenos, por lo tanto, esta paciente el riesgo de que me desarrolle miomatosis uterina. ¿Qué pasa con la posmenopausia? ¿Será que va a afectar al crecimiento? No, por lo tanto, es un efecto que haga que el efecto hipoestrogénico más bien decrezca. Entonces, no va a ser un estímulo para que crezca el mioma. Mayor paridad, tiene mayor cantidad de hijos, por lo tanto, ¿qué va a hacer? El efecto estrogénico va a disminuir, el efecto de que desarrolle miomas va a ser bajo. Pero también tienen las pacientes con hijitos, se ha visto que tienen. Anticonceptivos hormonales, principalmente a base de progesterona. Va a ser si la progesterona inhibe el estrógeno, entonces va a servir como un factor protector para que se produzca el decremento del desarrollo de la miomatosis uterina. ¿Listo? Y a esto va el efecto de la progesterona. No está clara específicamente la acción por el efecto de estrógeno, progesterona, por qué solo en el músculo del útero, por qué solo crece en ese músculo, por qué solo en algunas mujeres, en otras mujeres no, en mujeres que han gestado, en mujeres que no han gestado, pero el efecto de la progesterona va a ayudar para que decrezca o inhiba este crecimiento, pues prácticamente de la miomatosis uterina. Pero si le quitamos la progesterona, igual va a seguir creciendo estos miomas. Por lo tanto, se van a vincular con las progesteronas micronizadas o las progesteronas naturales, como la medroxiprogesterona, que va a ayudar a estos depósitos que tienen a que se produzca un decremento o por lo menos estimule para el crecimiento de esta miomatosis uterina. ¿Listo? Entonces, la clasificación, les decíamos, se clasifican las miomatosis uterinas en 3 tipos. ¿Cuáles son estos 3 tipos? Subseroso, submucoso e intramural. Subseroso, que van a estar en la parte de la serosa. ¿No? En la parte de la serosa, este crecimiento generalmente va a estar asociado con un pedículo, ¿ya? Porque si este crece de un músculo, que está creciendo de un único músculo, significa que empezó a crecer en esta parte, pero este músculo migró y no va a estar añadido a la pared. Tienen comúnmente las miomatosis subserosos crecimiento pedicular, es decir, como el pólipo, y van a crecer, esto lo que están viendo aquí es el mioma. ¿Listo? Tiene una frecuencia de presentación de un 10 a un 15%, no es tan predisponente. ¿Cuál tiene mayor presentación? El intramural. El intramural, su crecimiento es aquí, este que están viendo acá, en este subseroso. Aquí está, este es el intramural. Este que ven acá, esta es la serosa, miren, viene la serosa, aquí está el crecimiento subseroso del mioma. Acá tiene su pedículo. Comúnmente vamos a encontrar pediculados los subserosos. El intramural, que va a estar creciendo dentro del músculo, es decir, propiamente en medio de la pared uterina. Esos son los de mayor frecuencia de presentación. Entre un 60 o 70% tienen crecimiento. Si tiene mioma, lo más probable es que esté intramural. ¿Y cuál es el que más sangra? El submucoso. ¿Listo? Estos que van a crecer en la parte interna
son los que más van a sangrar porque más van a estar en contacto con el endometrio. Por lo tanto, si tienen sangrados abundantes las pacientes, lo más probable es que se trate de un mioma submucoso. Su frecuencia de presentación de un 15 a un 25%. Nuevamente los vamos a observar acá. Estos son pediculados. Estos pedículos que tienen en la parte de la submucosa incluso pueden crecer tanto que el mioma se puede salir por el cervix. ¿Han escuchado hablar de mioma pálido? ¿No? ¿Nunca han visto? Este mioma va a crecer, puede que crezca a ese nivel con un pedículo y es igualito como si estuviera teniendo un bebé. Empieza a salir el mioma. Por eso lo llaman mioma pálido. ¿Ya? Porque sale por el cervix. Y esta paciente no está embarazada, no tiene contracciones uterinas. Entonces imaginan el dolor para que salga por el cervix, el orificio del cervix, cuando tienen sus menstruaciones dolorosas. Se hace el sinónimo, ¿no? Es como querer pasar una sandía por el orificio de un alfiler. Entonces, esos dolores que tienen en sus ciclos menstruales dolorosos abundantes. Imagínense una paciente que tiene un mioma de unos 10 centímetros que quiera salir por el orificio del cervix y se sale. Van a ver los miomas y es un mioma. ¿Por qué? Porque este mioma está saliendo por el cervix. ¿Ya? Tiene un pedículo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Para que le hagamos. Pero no agarramos el miomita, le hacemos girar y sacamos el pedículo y ya, se salió el mioma. ¿Listo? Entonces, pero este crecimiento de la miomatosis uterina, hay pacientes que tienen miomas extremadamente grandes, ya se los palpa con una masa abultada en el abdomen, les pesa, sienten pesadez, sienten como si estuviera creciendo un bebé dentro y no es un bebé, es un mioma que va creciendo. Ya por el dolor. ¿Qué es esto? La consistencia, sabemos que está compuesta también por colágeno, por lo tanto esta consistencia dura, fibrosa que va a tener siempre, van a estar asociadas con esta cápsula. Ven acá, el mioma subseroso va a estar debajo de la serosa, pero tiene una pseudocápsula. El mioma pediculado subseroso igual va a tener una cápsula. El mioma submucoso no va a estar específicamente en el músculo, sino va a crecer de este músculo y va a tener como una pseudocápsula. Lo mismo en el mioma submucoso, así sea pediculado o submucoso propio, va a tener este crecimiento como una pseudocápsula. O sea, se los va a encapsular, es como una cebollita que va a ir encapsulando cada uno de estos miomas. La Sociedad Europea de Histeroscopía define estas masas de manera siguiente. La de tipo 1 sí están por completo dentro de la cavidad uterina. La de tipo 0. La de tipo 1, si menos de la mitad están dentro del miometrio. Y la de tipo 2, si más de la mitad de la masa está rodeada por miometrio. Es decir, esta clasificación va a estar desarrollada o va a estar asociada al crecimiento de este mioma a nivel del músculo uterino. Es decir, si está por completo, si está por la mitad, o si está menos de la mitad del crecimiento uterino. Y esta es otra imagen de más o menos todo lo que va a ir distorsionando el cuerpo uterino, la miomatosis uterina. Aunque no crean, se ve así, se ve todo distorsionado. Y si tenemos un crecimiento de un mioma subseroso, intramural, submucoso, ¿será que esta paciente va a poder gestar normal? No. ¿Qué pasa en el embarazo? Es un músculo, recuerden que esto es músculo. Y el crecimiento está producido por uno de los músculos. Va a haber un crecimiento normal. ¿Qué pasa con el músculo en el útero? ¿Está irrigado o no? Sí, está irrigado, el músculo está irrigado, el útero está irrigado, tiene hartas arterias, las arterias que vienen de las ováricas, del cervix, del cuerpo uterino. Entonces va a estar irrigado, le está nutriendo. ¿Y qué pasa en el embarazo? ¿Será que deja de irrigarse o aumenta la irrigación en el músculo uterino? Aumenta. Entonces, ¿qué pasará con este mioma? ¿Será que deja de crecer? No. En el embarazo es como si le estuvieran pegando más a la plantita, va a empezar a crecer más. ¿Listo? En el embarazo se va a ver el mioma grande. Hay embarazos que sí culminan incluso teniendo miomatosis, pero ¿qué pasa con estos bebés? Se tratan de buscar espacio por donde pueden. Son restringidos, pequeños, más en pretérmino y algunas o un gran porcentaje empiezan a crecer. Si tienen gran cantidad de miomas, los eliminan, es decir, se producen abortos por la cantidad de miomas que puedan tener o la deformación del útero producto del mioma. ¿Listo? O hay pacientes que no pueden gestar. ¿Por qué?
Porque ven, este es un mioma pálido. También acá, aquí tiene un pedículo y aquí está el mioma. Entonces, si tiene un mioma a nivel del cervix, ¿qué pasará? ¿Será que estos espermatozoides que tienen ahí podrán llegar fácilmente hasta las trompitas? No. En el camino se van a ir muriendo gran cantidad de espermatozoides, por lo tanto, estas pacientes van a tener dificultad para embarazarse. Si su mioma está aquí, como este mioma, o este mioma está en este lado intramural o seroso, o submucoso, mejor dicho, está deformando el útero. ¿Será que una vez que ha gestado este embarazo se va a poder anidar con normalidad aquí? No. Puede que se produzca, por lo tanto, abortos a repetición. ¿Ya? Entonces, este es el submucoso. Estos son los pediculados submucosos. Este tiene pedículo. Este también tiene un pedículo. Al final les vamos a mostrar unas fotitos reales. ¿Ya? Intramurales, miomas intramurales. Vamos a ir viendo, y los subserosos. Este también es subseroso pedicular. El crecimiento de la miomatosis uterina. Muy bien. Entonces, la variedad más común ocurre dentro de la pared uterina, es decir, a ese nivel. Esta es un útero histerectomizado, donde ven estos blanquitos aquí, son los miomas uterinos. ¿Ya? Entonces van a estar en la parte intramural, que son los más comunes. Los subserosos, por el contrario, van a estar debajo de la serosa. Estas tienden a crecer más. ¿Por qué? Porque no va a estar limitado su espacio. O sea, el intramural lo va a limitar parte de las paredes. El submucoso lo va a limitar porque también va a estar rodeado de paredes. Pero el subseroso va a estar fuera del útero. No va a haber una limitación de su crecimiento. Por lo tanto, tienden a tener tamaños excesivos los miomas subserosos. Tienden a ser pediculados, alcanzan tamaños voluminosos y generalmente no van a producir una sintomatología de sangrado. ¿Por qué? Porque va a estar asociado fuera, o sea, va a estar en la serosa, no va a estar relacionado con la parte del endometrio. Estos miomas no sangran, no producen sangrado como el intramural y el submucoso. Y las lesiones las vamos a poder ver móviles. ¿Qué pasa? Le examinamos al paciente, puede que tenga un mioma subseroso en este lado, y le estamos viendo cómo está pediculado, lo veo y de repente se va a mover este lado. ¿Ya? Un día lo sentí al lado izquierdo, la vuelvo a examinar y la siento al lado derecho. Entonces, tiene un quiste. Entonces se puede confundir por la palpación que hagamos, la inspección que hagamos a las pacientes, la podemos confundir con un quiste. Incluso en los estudios ecográficos, si hace la ecografía, tienes un tamaño, un quiste grande en tu ovario derecho. ¿Por qué? Porque puede estar asociado a este lado. ¿Está? Y de repente se movió y lo vemos en la parte posterior, entonces lo van a asociar generalmente los miomas subserosos como quistes, porque no va a estar en relación, principalmente los pediculados, no va a estar en relación directa por el tamaño con el útero. Puede que su uterito mida 7 centímetros y tiene un mioma subseroso de 15, entonces va a ser mayor tamaño y se lo puede confundir generalmente con quistes. ¿Qué pasa con el submucoso? Estas van a estar localizadas debajo del endometrio, crecen en la cavidad uterina y se pueden pedicular también, como estos. Si se pediculan, o sea, si tienen un pedículo, un crecimiento pedicular, pueden empezar a crecer y salir a través del orificio cervical. Los que salen a través del orificio cervical se los conoce como miomas pálidos, ¿ya? Es decir, en vez de parir un bebé, parió un mioma. Macroscópicamente, ¿cómo los vamos a ver? Que van a contener este músculo liso, son de consistencia sólido, pueden tener un color rosa pálido, un color nacarado, van a estar encapsulados. La vascularización es de localización periférica, por este motivo la parte central del mioma es susceptible a cambios degenerativos. Si estamos hablando que es de un crecimiento y va a estar rodeado de músculo y va a estar vascularizado, la vascularización va a venir desde la parte externa y va a tener menor vascularización en la parte interna, el mioma. ¿Listo? Porque toda la vascularización va a estar alrededor. Si la vascularización va a estar alrededor y la parte interna va a tener menor cantidad de vascularización, es decir, no va a estar tan irrigado, mientras más va a crecer a la parte externa, no a la parte central. La parte central se va a contener de tener menor irrigación. Por lo tanto, al tener menor irrigación en esta parte central, estos miomas se pueden degenerar.
pueden disolver, en pocas palabras, ¿listo? Tienen cambios degenerativos. En la parte microscópica los vamos a ver que van a estar compuestos por estos músculos lisos, de estas fibras musculares, que van a tener un patrón entrelazado. Va a ser un crecimiento de este músculo, va a empezar a crecer y no va a ser un patrón ordenado, sino un patrón totalmente distorsionado. Las células van a ser uniformes y van a tener una distinta cantidad de tejido conectivo, como estamos viendo acá. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con estos cambios degenerativos? Estos cambios degenerativos de estos miomas que se van a producir principalmente en la parte central. ¿Por qué? Porque esta parte central va a estar carente de vascularidad. El mioma por sí solo no tiene vascularidad. ¿Quién es que lo nutre? El cuerpo uterino. ¿Listo? El cuerpo uterino lo va a nutrir de vascularidad. Y el mioma en la parte central se va a quedar sin vascularidad, es decir, no va a tener esta irrigación principalmente en esta región. Por lo tanto, a partir de esta región se van a producir estos cambios degenerativos que pueden ser en la mayoría benignos, pero se han visto algunos cambios malignos. ¿En qué edad más frecuente se van a producir esta degeneración? En la edad de la menopausia, porque ya no va a tener el efecto hormonal. No tiene el efecto hormonal, el mismo útero va a empezar a decrecer, no va a tener la misma cantidad de irrigación, por lo tanto, a partir de los 40 años, estos miomas van a empezar a decrecer o van a empezar a producirse estos cambios. ¿Cuáles son estos cambios degenerativos? Pueden producirse edema, que este va a ser el resultado de la obstrucción venosa al tumor y por lo tanto se va a tornar en un tumor reblandecido, ya no va a tener esa consistencia dura, fibrosa, sino se va a formar este edema por este cambio degenerativo. Se puede atrofiar, ¿en qué etapa? En la menopausia. No va a tener el efecto hormonal estrogénico, entonces va a empezar a decrecer, no le va a nutrir el efecto del estrógeno, entonces puede empezar a decrecer e incluso falsificarse. Degeneración hialina, que es la más frecuente de todas las degeneraciones secundarias, y el tejido conjuntivo normal es sustituido por un material hialino acelular y son de color blanco, amarillentas, de aspecto gelatinoso, que ocurre frecuentemente en los miomas subserosos. La degeneración hialina es como una gelatinita en realidad. Esta que estamos viendo acá es una muestra de una sección de una degeneración hialina. ¿Ven acá? O sea que es como gelatina la degeneración que va a ir teniendo del mioma. La degeneración quística, este tumor se va a empezar a tornar una forma quística. Recuerden que tiene una pseudocápsula y va a aparentar como si fueran formaciones de quistes estos tumores. ¿Por qué? Por la degeneración que se va a ir transformando desde la cavidad interna. Va a existir líquido y la licuefacción sigue a la extrema hialinización. Es decir, si este mioma que se estaba degenerando de forma hialina, que estaba tornando como una gelatinita, se va a ir degenerando más y va a formar mi degeneración quística. O sea, ya no va a contener pues, prácticamente este músculo liso y va a contener más líquido. Eso se denomina degeneración quística y lo vamos a ver como pequeños quistes o como quistes dentro del útero, pero no son quistes, es el mioma que se degeneró. Degeneración infecciosa, cuando estos miomas o mucosos se predisponen o se infectan con bacterias, va a proceder a una infección a nivel del mioma, por lo tanto va a infectarse a nivel de ¿qué? Del canal genital inferior. El canal genital inferior ascendió las bacterias, este se estaba degenerando y por lo tanto se infectó. Si se infectó va a tener una degeneración infecciosa. Tratamiento, si es infección, ¿con qué hacemos? Antibióticos, le tenemos que dar antibióticos. La necrosis de los miomas, en un 10% de todos los miomas, es independiente de su localización. La necrosis puede aparecer en relación con la menstruación y es más frecuente durante el embarazo, ¿ya? En el periodo del puerperio, la ingesta de derivados como el cornezuelo de centeno, ¿esto qué va a pasar durante el embarazo? En la etapa final, en realidad, del embarazo, no en las primeras etapas del embarazo. ¿Qué pasa? En la etapa final del embarazo, la paciente ya va a tener a su bebé o ya están en su etapa de puerperio, sale la placenta y ese útero que estaba bien irrigado, ¿qué va a pasar? Ya no tiene la irrigación que tenía anteriormente. Por lo tanto, estos miomas, si son pequeños, se pueden empezar a necrosar por falta de esta vascularización abundante que tenía anteriormente. Y es así como se va a necrosar, pues prácticamente por la falta de irrigación de estos miomas uterinos.
la degeneración grasa, que es una consecuencia también de la degeneración hialina o de la necrosis bien avanzada, que el tumor es blando con aspecto de adipocitos, no va a tener este aspecto de tumoración necrosa, sino va a tener más este aspecto amarillento. Y la degeneración con calcificaciones, esta se va a producir también en la etapa principalmente de la menopausia, que en vez de degenerarse se va a calcificar. Se va a ir produciendo disminución del tamaño y se va a calcificar. Y en realidad vamos a encontrar miomas calcificados ya en la etapa postmenopáusica. Y por último, la degeneración maligna, conocida como la sarcomatosa, que es parte sí, de una degeneración mala, conocida como un tumor maligno, que es muy poco frecuente. De un 0,1 a un 0,5% se puede degenerar en una degeneración maligna sarcomatosa. ¿Y esta por qué? Porque el músculo, como está producido del músculo, se puede transformar a un CA a nivel del músculo, ¿no? Pero es muy baja la degeneración. Es por eso que la mayoría de las pacientes, cuando hablamos del tumor, del mioma, es un tumor, piensan que es malo, ¿no? Que va a ser cáncer, pero no es sinónimo de cáncer. Que se degenere un porcentaje mínimo puede degenerar, pero no es común. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico que van a tener estas pacientes? Van a tener, ¿qué es lo que habíamos hablado principalmente? Sangrado. Van a tener sangrado, dolor, puede que tengan compresión, van a tener trastornos menstruales, abundante cantidad de sus menstruaciones, que van a estar asociadas también. Pueden que tengan, en vez de tener menstruaciones abundantes, pasa su periodo menstrual, tiene su menstruación producida por el mioma, pasa su etapa de sangrado, que puede que tengan estas pacientes una leucorrea abundante. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede que alguno de los miomas esté degenerando y empiecen a tener secreciones abundantes. Recuerden que se pueden infectar también. Van a tener dolores en la menstruación, dismenorrea. Si sangran tanto, ¿qué tendrán? Anemia, las pacientes. Deterioro del estado general, aumento del volumen en la parte del vientre. ¿Qué más? Vamos a palpar tumoraciones a nivel del vientre cuando estas tienen crecimiento excesivo. Recuerden, pero es que estas pacientes no están en gestación. Si están en gestación, se lo vamos a poder identificar desde la primera etapa de la gestación. Pero no están en gestación, el útero, ¿cuánto mide? ¿No? Y si tienen sus miomas grandes, vamos a encontrar un útero aumentado de tamaño, vamos a encontrar tumoraciones palpables a nivel del útero. En el tacto bimanual se va a poder localizar y palpar estos tumores. El sangrado es el síntoma más común que presentan las pacientes, que puede ocurrir un patrón de hemorragia anormal. Es decir, su menstruación le puede durar 2 semanas, 3 semanas, dejó de menstruar, nuevamente le vino la etapa de su ciclo menstrual, empezó su menstruación, pero como tiene los miomas, sigue sangrando la señora. ¿Ya? Entonces, pueden tener estos periodos de estos sangrados anormales. Es por eso que la miomatosis uterina es una de las causas principales del sangrado uterino anormal. No es normal que sangre tanto las pacientes. Lo más típico son sus menstruaciones prolongadas y excesivas. Pacientes de 30 años, 35 años, que vienen, nos indican, no, nunca he tenido hijitos, no he gestado. Menstruaba 3 días, ahora menstruo más de 1 semana. Entonces nos tiene que hacer sospechar lo más probable que esta paciente tenga una miomatosis uterina. Entonces, el cuadro del dolor, ¿qué se va a asociar? Un mioma que no está complicado, que está un subseroso, pues prácticamente no va a producir dolor, porque está fuera de la serosa, no va a producir un dolor específico tipo cólico menstrual. Puede que tengan un dolor agudo los miomas cuando estos tienen pedículos y se tuercen. Si se van a torcer, es igual que la torsión de un quiste de ovario. Entonces sí va a producir dolor, porque va a estar esta compresión que va a tener al torcerse este pedículo. ¿Qué va a pasar? Como en el quiste de ovario, puede que se rompa un vaso y empiece a sangrar por dentro. Puede que se empiece a producir necrosis, pero no, pues lo vamos a torcer, solo se va a necrosar el mioma. No, ¿qué más se va a necrosar? El útero, porque va a estar asociado al útero, por lo tanto le va a producir dolor. Van a tener estos dolores tipo espasmódicos que las pacientes nos asocian como que tengo dolor tipo calambre. Dicen, no, cuando vienen sí tengo calambres, o sea, tengo dolores,
No viene la paciente, nos dice, tengo dolor tipo espasmódico persistente, intermitente. No, las pacientes no nos van a venir indicando ese tipo de dolor. Generalmente nos dicen, sí, tengo mi dolor en mi menstruación, que son como calambres. Entonces lo van a asociar a esos dolores. La dismenorrea, que va a estar asociado principalmente por estos miomas intramurales, que son los de mayor presentación, y también los submucosos. ¿Qué va a comprimir o qué va a tener un síntoma de compresión? Si este mioma está creciendo, ¿qué órgano va a estar asociado principalmente? La vejiga. Por lo tanto, si va a comprimir la vejiga, ¿qué va a tener la paciente? Retención urinaria, puede que tenga polaquiuria, ni bien se está empezando a llenar, va a comprimir, le va a dar ganas de orinar a cada rato, que tenga tenesmo, que tenga disuria, entonces van a tener síntomas urinarios. ¿Qué va a pasar si comprime el recto? Constipación, dolor. Entonces estas pacientes no van a poder defecar con normalidad, van a tener dolor, se van a aguantar de defecar, por lo tanto se van a producir ¿qué? Retención de heces fecales, ¿verdad? Incluso les pueden producir no pólipos, ¿qué se llama? Cuando tienen gran cantidad de heces fecales. Peso, fecaloma. De heces fecales. Ya. Si va a comprimir los uréteres, ¿qué va a pasar? Si va a estar comprimiendo un uréter, el uréter está saliendo bien bonito, aquí están los riñoncitos, aquí está el uréter, está llegando a la vejiga y le comprime un uréter. ¿Será que inmediatamente va a tener dolor? Exacto, va a comprimir, puede que no tenga dolor en el momento, pero ¿qué va a pasar con ese flujo de orina? Va a retornar al riñón. ¿Y qué va a pasar con el riñón? Hidronefrosis, se va a llevar de pipí, ¿verdad? Entonces también puede tener compresiones a nivel de los órganos adyacentes, vejiga, recto, uréter, que son los que más van a producir la compresión. Trastornos de infertilidad van a tener también en los trastornos de reproducción. Habíamos indicado por qué. Si están sangrando tanto estos pacientes, su ovulación, ¿será que con el sangrado estos espermatozoides puedan llegar con normalidad y esta paciente pueda gestar? No. Si está comprimiendo, distorsionando el cuerpo uterino, esta paciente, ¿será que va a poder gestar con normalidad? No, van a tener tendencia a que tengan abortos repetitivos. Si está distorsionado todo este útero, ¿será que se va a poder implantar? No, van a tener alteraciones también en el momento de la implantación. Por lo tanto, estas pacientes que no han gestado y tienen miomas uterinos, lo recomendable es extraer el útero. No le vamos a extraer el útero a una paciente que quiere gestar y tiene miomas. Tenemos que retirarle solo los miomas, se hace la miomeectomía, ¿ya? Pero hay miomas, lamentablemente, que están dentro de la parte interna, los miomas submucosos. ¿Y cómo será que voy a poder extraer un mioma submucoso si mide unos 10 centímetros? ¿Será que lo voy a poder extraer a través de la histeroscopía? No, ya hay técnicas que con la histeroscopía podamos ir sacando miomas hasta 2 centímetros por vía vaginal, pero no en una intervención, sino en intervenciones repetitivas. Entro con la histeroscopía, voy a ir calando prácticamente una partecita, voy a retirar, voy a entrar nuevamente, voy a calar otra partecita. ¿Por qué? Porque recuerden que es músculo y también está vascularizado por fuera y sangra. Si está sangrando durante tu ciclo menstrual, que se aumente la menstruación, ¿qué pasará si yo le corto ese mioma por la mitad? Va a sangrar, sangra harto, que la paciente incluso puede morir si no cohibimos la hemorragia, ¿ya? Entonces se va tratando de extraer de forma paulatina. ¿Y qué pasa si esta paciente tiene un mioma de 10 centímetros en la parte del endometrio? ¿Cómo voy a sacar ese mioma? Tengo que entrar desde afuera, tengo que entrar desde la serosa, tengo que cortar el útero del miometrio y entrar al endometrio para retirar este mioma. Y se tiene que regenerar este endometrio, se tiene que regenerar este músculo. Por lo tanto, esta paciente que estaba deseando gestar no va a poder gestar por lo menos en un año hasta que se reponga este útero nuevamente. Y si sigue teniendo efecto estrogénico, no significa que le he retirado el mioma y nunca más le va a salir los miomas. No, puede que siga teniendo efecto hormonal y tenga nuevamente crecimiento de mioma. Si sigue recibiendo efecto estrogénico, ¿será que va a poder gestar? No, porque el efecto estrogénico contradice al efecto hormonal.
Por lo tanto, son pacientes que están en una terapia prolongada, pero que pueden gestar, sí pueden gestar. ¿Listo? Les decía, aumenta la frecuencia de abortos, de partos pretérminos, de productos con retraso con restricción de crecimiento. Entonces, en el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? El diagnóstico, viene la señora, no ha gestado, o si ha gestado nos indica que tiene sangrados abundantes. Lo primero que tenemos que hacer es una buena historia clínica. Más del 50% de nuestros diagnósticos salen con historia clínica bien detallada. ¿Listo? Entonces, tenemos que hacer una buena anamnesis, preguntar los ciclos menstruales, su cantidad de gestaciones, porque hay pacientes que nunca han gestado y hay pacientes que sí han tenido gestaciones, han tenido abortos, entonces o han tenido partos o han tenido cesáreas. Tenemos que poder identificar a través de la historia clínica sus ciclos menstruales como han sido. Y los estudios complementarios, ¿no? Tenemos una gran cantidad de estudios complementarios. Desde aquí sí me servirá pedirle análisis de sangre o no. Sí, por la anemia. Esto, si está sangrando, ¿qué es lo que primero tengo que identificar? Si tiene anemia o no, si le voy a reponer sangre o no. Porque puede que haya sangrado 6 meses, sea un sangrado uterino normal crónico, se ha compensado y esta señora esté viviendo feliz con 6 de hemoglobina. Esté caminando feliz porque se compensó después de tanto tiempo. ¿Y qué significa si tiene 6 de hemoglobina?